Corrían los años 20, década muy difícil para el país. Después de la revolución y la decena trágica, hubo otros enfrentamientos sociales. Uno de ellos es la llamada Guerra Cristera, época en que estaban en conflicto la Iglesia y el Estado, por órdenes del entonces presidente Plutarco Elías Calles. Cerraron la mayoría de las iglesias y suspendieron el culto. Era difícil encontrar un consejero espiritual, porque estaban ocultos por temor al gobierno y a las represalias que había en contra de ellos, y con algún pretexto fueran fusilados. Entre estos sucesos históricos, contaba la gente de aquel entonces que se conoció una historia fantasmal, muy comentada en esa época, en esta comunidad. Dicen que allá por el cerro, algunas personas que iban a leñar o a cuidar a sus animales, conocieron de vista a un matrimonio que vivía distante y solitario. Su humilde casita estaba enclavada en el fondo de una vereda. Del jefe de familia se rumoraba que era un sacerdote retirado, que dado a la persecución de la época, se mantenía en el anonimato por temor a represalias, de las que se sabía eran sujetos. Su mujer, muy joven por cierto, estaba embarazada y muy pronto daría luz a su hijo. Se mantenían alejados de la gente y casi no hablaban con nadie. Sobrevivían de su pequeña hortaliza y de sus aves de corral. El tiempo transcurrió con normalidad, pero un día, ya de madrugada, comenzó la mujer con los trabajos de parto. En aquel entonces, no había médico ni comadrona que asistiera a la pobre mujer, y fue su marido quien intentó ayudarla. Sin embargo, se complicaron las cosas, y la mujer mal parió. La criatura no había podido abandonar el vientre de su madre. Solo la cabeza y un bracito se asomaban al exterior. Desesperado el hombre, y sin saber qué hacer, tomó una silla, en la cual sentó a su mujer, y tomando un rebozo se amarró a ella. Cargándola por la espalda, salió en busca de auxilio. En la penumbra de la noche, solo se escuchaba el llanto del niño, los quejidos desesperados de la mujer y el jadear del hombre, que con esfuerzos trasladaba a su familia. Llegaron a esta población y, caminando con paso apresurado, se internaron por las calles solitarias de Maxicatzin, El Molino, Morelos y Chicotenca, buscando con desesperación ayuda. Deambulando por las calles mencionadas y sin tener respuesta alguna de los vecinos que desconfiaban de los extraños a altas horas de la noche, continuaron su andar hasta llegar al antiguo camino real. Y fue entonces cuando el hombre, fatigado y preocupado por la salud de su esposa e hijo, aunado a los quejidos y el llanto del bebé, no escuchó el tropel de una manada de mulas, por los cuales fueron atropellados y muertos. Días después, cuentan algunos que comenzaron a escucharse sonidos muy extraños por las noches, y las personas cuentan que a partir del toque de ánimas no se podía transitar por esas calles, pues dicen que por la madrugada se podía ver a un hombre caminando por las calles solitarias, con una mujer a cuestas, y se escuchaba el llanto de un niño. Algunas personas que se encontraron con ellos dicen que a la distancia
Parecían gente común y corriente, pero a medida que se aproximaban, sentían un airecillo frío que les calaba hasta la médula de los huesos. Ya estando cerca de las figuras, la voz cavernosa de un hombre se escuchaba dando las buenas noches y preguntaba si le daban razón de alguna partera que atendiera a su señora. Mientras, se escuchaba el quejido de una mujer y el sollozo fuerte de un recién nacido. Semiparalizados, pero tartamudeando señalaban el rumbo. El fantasma y sus acompañantes se retiraban, mas con el rabillo del ojo lograban ver entre la penumbra los rostros desencarnados de estos seres. La mujer iba medio cubierta con una cobija. Solo su cara se podía distinguir, y horrorizaba al mirarla, pues su mirada perdida, su cara pálida y su cabello desalineado causaban tal impresión. Continuando su camino, se perdían en la oscuridad de la noche, originando una situación de pánico en las calles por donde pasaban. Los vecinos, como decían, se encerraban a piedra y lodo, colocando detrás de sus puertas unas estampitas de algún santo de su devoción, o unas crucecitas hechas de palma bendita para protección de los que ahí habitaban. Aunque estaban dentro de sus casas, oían cómo se alejaban, dejando a su paso una sensación de miedo. Al paso del tiempo, cuentan los abuelos que estos quejidos y el llanto de un recién nacido se siguen escuchando por las calles de esta población.